bienvenido a su programa Pensamiento Analítico, el programa en el cual analizamos los temas de la vida cotidiana con un punto de vista psicoanalítico, intentando ver un poco más allá, cuáles son las razones inconscientes y la psicodinámica de estas cosas que nos suceden a todos. El día de hoy vamos a tener un tema que es muy interesante para todos ustedes, me doy cuenta porque constantemente va apareciendo en las preguntas, constantemente va apareciendo en videos que a veces ni siquiera tienen tanto que ver con eso, y es que es algo bastante recurrente en toda nuestra vida, en nuestra cotidianidad, en un montón de manifestaciones de la experiencia humana que todos vamos siendo testigos. Y esto tiene que ser forzosamente el pensamiento mágico. ¿Qué es eso del pensamiento mágico? Antes de que comencemos, le voy a decir que ya tenemos videos al respecto de esto y constantemente, mientras vayan pasando los años, va a seguir aumentando la biblioteca en donde nuestros temas de alguna manera se van a repetir, pero le aseguro que constantemente también en estos nuevos videos le vamos a dar un enfoque diferente porque realmente si teníamos un video en donde pude hablar 20 minutos, se fija, hay muchas más cosas que podemos hablar. Si a usted le interesan estos temas, búsquelo en nuestras listas de reproducción. Le aseguro que va a haber más de un video con el mismo tema. Y antes que nada, vamos a hacer un breve resumen de qué es esto del pensamiento mágico, porque tal vez es el primer video en el que llega usted y vale la pena darnos una refrescada. ¿Qué es eso del pensamiento mágico? ¿A qué nos referimos? Esto suena como si fuera una cuestión infantil, si se fijan, ¿no? Es que los niños piensan que la magia existe, o desde el Harry Potter, o si es Santa Claus, o que si existe la magia. Y efectivamente, de ahí nos vamos a ir dando como una idea, ¿no? Es creer en cosas que no son ciertas. Y esto se puede llegar a utilizar como si fuera un tipo de insulto, ¿no? Eso es un pensamiento mágico. Por ejemplo, tu fe es un pensamiento mágico, o tu iglesia es un pensamiento mágico, o ¿qué otra cosa? Tu buena suerte es un pensamiento mágico, los milagros son un pensamiento mágico, y si se fija, son golpes y golpes y ganchos a cosas que nosotros sentimos muy personales y que inmediatamente nos vamos a ofender si nos viene así como nada más gratis el comentario, ¿no? Sí, tu pensamiento mágico de que mientras estés repitiendo la misma oración durante 400 días, algo mágico va a suceder. Pero esto no quiere decir que eso no sea el pensamiento mágico, sino que vamos a entender de dónde viene esto, porque el pensamiento mágico es algo que podríamos rastrear como tantas cosas en nuestro desarrollo. Es la manera en la que nosotros nos vamos a explicar el mundo sin tener las herramientas y los conocimientos necesarios para hacerlo de una manera correcta. Eso es el pensamiento mágico. Si yo pienso, por ejemplo, fíjese, esto es una situación real que me pareció ejemplar realmente para esto del pensamiento mágico. En algún momento había un niño que tenía una fiebre, que tenía una cierta temperatura, y el niño pues estaba con escalofríos y sudando y sintiéndose muy mal. Y los padres pues ya le estaban dando, eran personas conocidas, le estaban dando medicina a esta criaturita y le dijeron, oye, ya no te preocupes, ya dentro de poco se te va a bajar la temperatura, te vas a sentir mejor. Y el niño era un niño, todavía estaba en la primaria, apenas, en los primeros años de primaria, tendría unos 6 años, 7 años. El niño dice, no importa, está bien, porque así con este sudor que estoy teniendo se me está saliendo todo lo malo. Y uno podría decir, wow, la sabiduría de los niños. Uy, no, ese es un alma vieja, ese es un niño que sabe cómo funciona. Ese niño sabe cómo funciona su cuerpo. Nosotros no sacamos ese tipo de toxinas. O sea, si tenemos gripas, si tenemos una infección de riñones o de donde usted guste, y empezamos a tener temperatura y sudamos, no se nos está saliendo nada. Lo que está haciendo nuestro cuerpo es intentar regularse para luchar con la infección, pero no estamos sacando ningún tipo de toxina por los poros sudoríparos, o sea, no, por nuestras glándulas sudoríparas. No funciona de esa manera, pero fíjese cómo el niño así se lo explicó, porque es un niño. Y esta misma explicación, si se fija, es la misma cosa que llegamos a escuchar a veces en adultos, cuando nosotros nos pasamos de copas y al día siguiente estamos con una cruda y nos llega esta sensación de que estamos así como sudando y huele de repente, así como que todavía huele a alcohol, y es, está sudando el alcohol, se te está saliendo el alcohol. El alcohol no se sale por las glándulas sudoríparas tampoco. No funciona de esa manera. Lo que se está saliendo es el resto de agua que tenemos y nos seguimos deshidratando. Y hay muchas cosas que pueden oler a alcohol, como nuestro aliento, ¿no? Otro tipo de humores, pero no el sudor. El sudor no funciona de esa manera. Y fíjese cómo, siendo adultos, decimos ese tipo de cosas. Y decimos ese tipo de cosas, ¿por qué? Porque igual usted tuvo
una educación primaria, secundaria y preparatoria, creo que esto nos lo enseñan en la secundaria y no es una cosa como tan oculta, pero en ese momento pues realmente nosotros estamos preocupados de muchas otras cosas, aunque lo hayamos aprendido, de repente se nos puede ir olvidando, y no es solamente por una cuestión de ignorancia, sino que es la ignorancia del tema, cómo se va uniendo con nuestro cerebro primitivo, con nuestro cavernícola, digamos, nuestro cavernícola interior. Muchas veces se va hablando del niño interior. No es una analogía que me parezca útil, pero sí todos tenemos un cavernícola interior. Porque todos nosotros, por más que nos vistamos, por más que nos hagamos adornos y hablemos varios idiomas, en el fondo seguimos siendo unos changuitos muy avanzados, muy progres, si queremos pensarlo, pero somos cavernícolas todavía. Si usted, imagínese, si soltamos un niño, que es un experimento espeluznante, ¿no? Pero si lo soltamos en el cerro, usted piensa que el niño va a empezar a hacer computadoras y va a empezar a hacer carros y lo demás. Ese niño va a comportarse como un animal, seguramente va a comer lo que pueda comer, no va a empezar a hablar, no va a desarrollar ni la capacidad de hacer matemáticas de entrada, ¿no? Sino que se va a ver en el puro inicio de nuestra historia, como en las cavernas. Y todas las explicaciones que se dé del mundo van a partir de ese momento en el cual el niño no tiene ese conocimiento. Y si todavía le vamos agregando, se acuerda que hemos hablado un poquito sobre las etapas de desarrollo cuando somos pequeñitos, en cómo hay una indiferenciación en un principio de quién soy yo, hasta dónde llego yo, quién es esa otra persona, tal vez mi madre en ese momento, cómo puedo yo interactuar con esa persona, cómo puedo yo obtener cosas del mundo que me rodea. Todos esos momentitos se van haciendo parte de nuestro desarrollo y dentro de eso mismo queda como un atisbo, que a veces es bastantito, de omnipotencia. El niño, cuando es así de pequeñito, tiene esta fantasía de que el mundo es él. Todos lo tenemos, todos lo tuvimos en algún momento. De que nosotros somos el centro del universo. Por ahí se decía el ombligo del mundo. Y que si el niño quiere, las cosas van a pasar. Porque ¿cuál es la experiencia del niño? Que si el niño llora, le llega un biberón o le llega una teta y se alimenta. Si el niño se ensucia, llega alguien y le cambia el pañal. A veces más tarde, a veces más rápido. Pero dentro de la experiencia del niño, en ese momento de desarrollo, él lo tiene todo. Lo hace todo. No necesita de nadie. Toda la frustración que nosotros vamos adquiriendo como experiencia y que nos van forjando carácter y personalidad, tiene que ver con darnos cuenta de que hay otras personas con las que tenemos que interactuar. Pero en esos primeros momentos hay una situación de omnipotencia para el niño. El niño no se sabe como parte del mundo, sino que él es el mundo. Ay, un mosquito se me peló por ahí. El mundo somos nosotros. Y esto se va cargando. En sí, ese tipo de pensamientos omnipotentes es algo que, si se fija en ciertas psicopatologías, como por ejemplo en la esquizofrenia, y en ciertas manifestaciones de la psicosis, se sostiene aún en la adultez. Son personas que pueden llegar a sufrir realmente alrededor de tener este tipo de pensamientos intrusivos en donde se envenenan o envenenan a los demás con sus pensamientos. Esto es como un pensamiento delirante recurrente en los enfermos de gravedad de este tipo de psicopatologías, o de pensarse que son dioses, o de pensarse que son figuras grandiosas. Antes se hacía una caricatura del enfermo mental como si fuera Napoleón. No sé si usted lo recuerda. Ya ahorita no se usa eso porque, bueno, ya está muy mal visto. La verdad es que era una cosa bastante grotesca. Pero era esta idea de que era una figura impresionante. O, por ejemplo, que es la reencarnación de Cleopatra o de algún rey o cosas por el estilo, porque se viven en esa omnipotencia. Estas personas justamente porque están lastimadas en ese momento de su desarrollo. Entonces, si vamos uniendo esta parte omnipotente que todos tenemos por ese momento de desarrollo en el que nosotros sentíamos que éramos el ombligo del universo, después de eso le vamos a sumar la ignorancia con la que nosotros andamos transitando en este mundo porque no sabemos cómo funciona, por ejemplo, el 5G. Fíjese todo el problema que hubo con lo del 5G porque la gente pensaba que eso nos iba a destruir, que nos iba a hacer pedazos, ¿no? Nuestro ADN, y luego se hicieron ahí unas historias alrededor de las vacunas y que si nos hacían, y nada de eso es real, nada de eso tangiblemente real, lo podemos comprobar de 1 millón de maneras. Es más, al día de hoy todavía hay personas que sienten
que usar el microondas es peligroso. ¿Por qué? Porque es radiactivo. No sé de dónde escuchó la gente que era radioactivo, pero bueno, no es radiactivo, son radiaciones. ¿Sabe qué son radiaciones? La luz, el radio, el Wi-Fi, el Bluetooth de sus aparatos. Son ondas electromagnéticas que en el horno de microondas se utilizan para agitar las moléculas de agua, calentarlas, las moléculas de agua de la comida, y calentarlas. Eso es lo único que hace el horno de microondas. No está radiando así como si fuera una bomba nuclear, no es un rayo de rayos gamma como el que le pegó a Hulk, el indestructible. O sea, no es nada de eso. Es un imán que hace que vibren las moléculas de agua para que se calienten. Es todo lo que hace el microondas. Ni le cambia la composición molecular a su comida, ni nada. Pero fíjese cómo al día de hoy seguimos escuchando ese tipo de cosas. Y es la situación más fácil comprobar cómo funciona el mundo ahorita que tenemos prácticamente todos acceso al internet. Es hacerle una pregunta a un navegador, ¿cómo funciona el horno de microondas? Y nos vamos a descubrir eso. ¿Qué tan dañino es el horno de microondas? Y lo vamos a descubrir mientras lo busquen los canales adecuados, porque siempre va a haber gente que va a publicar cosas que sostienen su punto de vista subjetivo. Entonces, como un brevísimo resumen, bueno, ni tan breve la verdad, del pensamiento mágico, si se fija, es una situación de la cual no nos vamos a poder zafar. Todos, en todo momento de nuestra vida, a menor medida o a mayor medida, vamos a ir subsistiendo con una parte de nuestro pensamiento anclada en esa idea mágica de cómo funciona. Y pueden ser las cosas tal vez más inocuas que usted piense, por ejemplo, decir, ay, es que yo tengo un anillo de la suerte, o una pulsera de la suerte, o un amuleto, el que usted guste, una medallita o lo demás. Cuando traigo esto, me protege, me da buena suerte. Le protege mangos, es un objeto. No tiene nada que le proteja, ¿no? A menos de que sea un chaleco antibalas que le proteja de las balas, pues no es nada realmente. Y esto, fíjese cómo otra vez inmediatamente nos ataca en esta idea de, es que eso es lo que yo creo, no tendrías por qué estarte metiendo en lo que yo creo. Ojo, no. Es exactamente al revés. Con lo que nosotros creemos y con lo que nosotros razonamos es principalmente con lo que deberíamos estar debatiendo. ¿Por qué? Porque estamos intentando encontrar una verdad distinta, estamos intentando crecer. Si solamente nos quedamos con yo creo esto y no lo toques y no me amenaces mi manera de vivir, nos vamos a quedar en las cavernas, efectivamente. Y aquí es justamente en donde vamos a empezar a divergir un poquito de dónde está esta parte dañina del pensamiento mágico. Porque fíjese, podríamos decir que se queda enquistado en nosotros el pensamiento mágico, ¿no? Por ejemplo, es que yo soy una persona de ciencia, soy una persona que busca la verdad, yo soy una persona lógica, racional, pero no me toca en mi religión. No funciona así. Hasta lo decía Freud, si queremos dejar un espacio sin analizar de nuestra conciencia, ahí es en donde se van a refugiar todas las enfermedades. Es como si tuviéramos una ciudad y dijéramos, no vamos a perseguir el crimen en esta colonia. ¿Cómo cree que estaría esa colonia? Llena de criminales, evidentemente. Y es lo mismo que va pasando con nuestro pensamiento. Esto, si lo queremos dejar de esta manera, pues vamos a seguir existiendo. No nos va a pasar nada. No es como que vayamos a colapsar en una enfermedad mental, pero va a empezar a tener repercusiones que nos lastiman en muchos sentidos de nuestra vida y que ya tomamos muy normales y que, si les soy sincero, pues realmente es muy normal porque, como le dije, siempre vamos a cargar con algo de pensamiento mágico, ¿no? Tal vez con que a mí me están dando un tratamiento, no sé, para alguna enfermedad espantosa de esas que hay, y nos dicen, bueno, pero pues es que el porcentaje de que funcione este tratamiento es un 8%. Nosotros decimos, yo siempre he tenido muy buena suerte, yo voy a ser de ese 8%. Eso es pensamiento mágico también. No tenemos nada que nos soporte nuestra hipótesis de que nosotros vamos a hacer de ese 8%, pues porque no, nada más son nuestras ganas de que no nos vaya a hacer más daño esa enfermedad. Pero, si se fija, mientras más frágiles nos veamos en una situación, más fácil es que este tipo de ideas vengan. Por eso es que hay muchas personas que cuando están en una enfermedad muy grave, por ejemplo, algún tipo de cáncer que no tenga tratamiento, o que ya esté muy avanzado, o por ejemplo en enfermedades neurodegenerativas que son también espantosas, van a hacer un recorrido por todas las parroquias, por todas las religiones mundiales, por todas las piedras sanadoras, los milagros, porque
estamos intentando subsistir. Es una parte que no se nos puede quitar. Tenemos que aprender a de cuenta como si tuviéramos, como si dentro de nosotros hubiera otra personita también que de repente agarra el timón y quiere hacer las cosas a chaleco, ¿no? Aunque nosotros sepamos que tal vez no es lo mejor, hay algo de nosotros que nos dice, ¿y qué tal si sí? Y realmente en muchas cosas pues no nos hace ningún daño, ¿no? Por ejemplo, hay personas que dicen, bueno, es que si estoy enfermo de tal cosa, a mí me han dicho que, no sé, tomar el sol de cabeza me va a traer mejores resultados en mi vida. Pues mire, mientras se ponga bloqueador solar, tómelo de cabeza o en posición de lagartija, lo que usted guste, no le va a hacer nada. El problema es cuando esto nos expone a peligros y como estoy diciendo, siempre cargamos algo de pensamiento mágico, siempre estamos expuestos a que alguien nos vaya a ver la cara de tarugos. Ese es el problema del pensamiento mágico. Que alguien se vaya a aprovechar de nosotros. Porque el mundo, recuerde, está plagado de psicópatas. Plagado de psicópatas que están buscando cómo sacarse la necesidad de trabajar y que los demás lo hagan por ellos. Estamos plagados. No sabe, en serio. Es una situación bastante desventajosa en el campo de batalla. Entonces, ahí es en donde realmente tendríamos que empezar a aprender nosotros, y espero que esto pueda ser lo que queda de estos videos que vamos a hacer esta semana, alcanzar a aprender en qué momento está funcionando ese pensamiento mágico en mi vida cotidiana. En qué momento ese cavernícola tomó el timón y me está llevando por algo que sé que me va a hacer daño y que debería de detenerme. Porque aquí toda la diferencia es que sepamos que está anclado. Y uno podría decir, bueno, pero esto va a destruir nuestra fe. Yo si empiezo a pensar en estas cosas, pues me voy a empezar a cuestionar sobre Dios, me voy a empezar a cuestionar sobre los milagros de la creación. Y esto, déjeme le digo que no está mal. ¿Por qué? Porque al final de cuentas es algo que tal vez usted quiera creer. Y nadie le va a decir que no, nadie lo va a perseguir a estas alturas del mundo, nadie lo va a perseguir por eso. Bueno, al menos acá en el mundo occidental nadie lo va a perseguir por eso. Y, siendo muy sinceros, no tiene tantísimo impacto, ¿no? Como en otros momentos, porque ya tampoco es tan primordial ese tipo de pensamiento alrededor de ciertas cosas. Entonces, simplemente piénselo como que es una herramienta para mejorar nuestra calidad de vida, no para atacar nuestras costumbres y las cosas que yo tanto quiero. Y vamos a hablar un poquito más de eso en el siguiente video. Así que si a usted le interesa este tema, no deje de buscar nuestro contenido. Tenemos videos los lunes y los jueves a las 11 del día en horario mexicano. Pero por hoy, hasta acá vamos a dejar este video. Yo me despido por el día de hoy. Soy José Luis Samarripa. Hasta pronto.